Y el 5 ya ponemos esa actividad. El 7 entonces envían los ejercicios de acá del libro que está contemplado para el 30. Lo voy a ampliar hasta el 7 de diciembre. Y el día 8 9 tienen al menos para estar viendo ahí algunos detalles. El 9 entonces lo envían la memoria final para estar revisando y el día 11 terminamos con lo de los proyectos. Bueno, así quedaría, estimados. ¿Sí? En el transcurso del día lo estaré ampliando para que no esté con la fecha de 30 lo de las tareas. Ya. Muy bien. Muy bien. Listo. Culminaremos hoy día entonces con las ponencias que faltaba. Esa es también otra asignación para su récord. Y de esa manera estaríamos culminando. A ver, ¿qué grupos le faltaba aquí? ¿Qué día con ustedes hemos hecho la recuperación de la sesión pasada? Muy bien. Creo que falta 3 grupos. Ha sido buena iniciativa eso de recuperar porque sinceramente con los demás semestres sí que hemos estado muy ligados porque en el día no se puede conversar, están en clases, en la tarde están ahí en el ensayo y nada, hemos decidido hacer en la noche, pero bien pesado, la verdad. Muy bien, vamos a entonces culminar. ¿Ya dónde está? A ver, este grupo número 4 donde está pasa Nina, Laime Condori, Gutiérrez Quispe, Choque Cayata Machaca y Jancapa Mamani, David Rolando. Buenos días, ingeniero. Hola, buen día. Sí, estamos más o menos listos, ingeniero, ya. Muy bien, muy bien. Ya listo. A ver, tengo para presentar cuarto tema. Amplificador integrador diferenciador. A ver, un refresh entonces para previas del examen. A ver, ¿qué novedades más? Quizás lo han hecho la tarea, ¿no? Por ahí que lo han resuelto la tarea y ya pues, tiene sus puntos Se extra. nota lo que estamos compartiendo. Sí, ponlo en modo presentación. Modo presentación. Muy bien, tenemos entonces las últimas presentaciones. En este caso, un tema bastante bonito. Amplificadores derivativos y integrativos. Integrantes, Zapasanina, Cancapa, Mamani, Choquecayata, Machaca, Gutiérrez, Quispe y Laime Condori. Muy bien, culminamos entonces con estas presentaciones. Pueden iniciar. ¿Sí? Ok, ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad, mi grupo va a exponer lo que son los amplificadores derivativos e integrativos. Bueno, para empezar, podemos observar, ¿no?, en la imagen el circuito integrador y derivativo, utilizando amplificadores operacionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los amplificadores que hemos visto ya? En que en este caso vamos a utilizar lo que son las capacitancias. Bueno, continuamos. Damos con una breve introducción, ¿no? Debemos saber qué es un amplificador operacional, también conocido como PAN, o por sus siglas en inglés, que es Operational Amplifier. Es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia, acoplado en corriente continua, que tiene dos entradas y una salida. Como podemos ver en la imagen, acá tiene dos entradas, ¿no?, que ya sabemos ya, la entrada no inversora y la entrada inversora, y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es generalmente en cientos de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas.
Los circuitos electrónicos analógicos requieren de bloques funcionales que puedan realizar operaciones matemáticas complejas en tiempo real. Los amplificadores, integradores y derivativos representan la materialización física del cálculo diferencial e integral. Vamos a utilizar lo que es un poco más integrales y derivadas, pero algo básico ¿no? Eh, Sin embargo, existe una brecha significativa. La brecha significativa es en el modelo teórico, que es ideal, y también el comportamiento real, que vamos a ver más adelante. Bueno, seguimos con el uso en derivativos e integrativos. Los amplificadores operacionales son fundamentales para construir circuitos derivativos e integrativos que son esenciales en sistemas de control y procesamiento de señales. ¿Cuál es la característica clave? Son dispositivos de alta ganancia y baja impedancia de salida. Permiten realizar operaciones matemáticas con alta precisión y estabilidad. Ya, los circuitos analógicos requieren de bloques funcionales para operaciones matemáticas en tiempo real. Los amplificadores operacionales integrales y derivativos materializan el cálculo diferencial e integral, esenciales en el procesamiento de señales. ¿Cuál sería un problema, no? Un problema sería cómo diseñar un circuito integrador y derivativo prácticos que superan las limitaciones de los modelos ideales. Aspectos específicos: la saturación en DC, amplificación de ruido, inestabilidad y limitación de frecuencia. Acá tenemos, por ejemplo, cómo es el circuito equivalente real. Como podemos ver, tiene impedancia, un generador de voltaje y una impedancia de salida. Lo que son la impedancia de entrada diferencial es muy diferente al circuito equivalente ideal que nosotros analizamos, ¿no? Que es este, ya que su impedancia de entrada diferencial es infinita. Eh, la impedancia de entrada de modo común es infinita también, ¿no? Entonces, los circuitos que vamos a analizar es en equivalentes ideales, que serían esto, ¿no? Continuando, vemos acá, ¿no? Los fundamentos teóricos de Lopan. Eh, Como ya hemos dicho, ¿no? Es un dispositivo de alta ganancia y tiene tiene dos reglas muy importantes en esta parte, ¿no? Por ejemplo, acá tiene, ¿no? Que es la impedancia de entrada, o sea, la impedancia del no inversor y del inversor va a ser igual a cero, o sea, va a ser muy pequeño y que lo vamos a tener a cero. Y también que el voltaje los voltajes van a ser iguales en este punto y en este punto. Eso serían, ¿no? Las reglas más que nada. Y voy a pasar a mi compañero para que continúe con la exposición. Aquí, Ramón, te toca. La diapositiva. Ya, ya. No, Ya, buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. En estas diapositivas que me ha tocado, voy a exponer más o menos la diferencia en todos los circuitos de los sopanes. Como, eh, ya, ¿cuál es la diferencia entre todos los amplificadores? En este caso tenemos el integrador, derivador, los amplificadores que también hemos visto anteriormente, como es el inversor, no inversor. ¿En qué se diferencia? ¿En qué aspectos? ¿Ya? Y también voy a explicar un poco de la datasheet del encapsulado que hemos usado para nuestra simulación. Como podemos ver ahí, tenemos aquí es el diagrama de pines en un encapsulado de tipo inserción que necesitamos, en este caso necesitamos una fuente simétrica para que funcione. Tenemos un SMD que funciona con dos opames y el que hemos usado es el UA741, que es un opam integrado que tiene una entrada positivo a tierra, el voltaje negativo, una salida y el offset. Ya, acaba de recalcar que sí o sí necesitamos una fuente simétrica para que funcione nuestro encapsulado, que es el UA741. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué hace un amplificador inversor? Hemos visto lo que es teóricamente cómo funciona un amplificador inversor, pero
En sí, ¿para qué lo usamos un amplificador inversor? En este caso, si tenemos una señal muy débil, necesitamos amplificar esa señal y además necesitamos, como su nombre lo dice, inversor, necesitamos que haya un cambio de fase o un cambio de polaridad. En un amplificador no inversor, cuando tenemos una señal débil, también necesitamos amplificar esta señal, pero sin invertir la polaridad y sin cambiar la fase. Eso sería el funcionamiento del amplificador inversor. Como podemos ver ahí, ya tenemos la relación de la voltaje de salida para ambos casos. El siguiente diapositiva. En un seguidor de tensión. ¿Qué hace un seguidor de tensión? Un seguidor de tensión, en pocas palabras, entrega una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Esto para que la señal entre sin cargarse ni distorsionarse. En un sumador inversor, cuando tenemos varias señales, todas esas señales va a ser como una suma de esas señales para que nos entregue una señal, o sea, la suma de todas esas señales en un solo canal. En pocas palabras, es como combinar varias señales usando todas esas resistencias, generando una señal proporcional. En el amplificador diferencial. Hemos visto ya también en la exposición pasada que han explicado un poco del amplificador diferencial, pero ¿cómo podemos saber exactamente para qué nos puede servir esto? Como hemos visto, tenemos algunos sensores que no trabajan desde 0 hasta 5 voltios, digamos, que trabajan dentro de un intervalo de 1 a 2 voltios. Entonces, la diferencia es lo que vamos a trabajar con esta diferencia. Si es de 1 a 2, vamos a trabajar con la diferencia de 1 voltio. Y eso va a ser como referencia. Siguiente diapositiva. Ya, prácticamente, ya este es el derivador. ¿Qué es el derivador? ¿Para qué nos sirve el derivador? Es cuando detectamos esos cambios ¿cómo se? De intervalo, de los impulsos. Cuando cambia en el tiempo el impulso de 1 a 0, es lo que hace el derivador. Y esto, su circuito es prácticamente un capacitor de la entrada y una resistencia de la retroalimentación. Mis compañeros ya van a explicar lo que es detalladamente cómo funciona este derivador. Ya, eso sería por mi parte. Bueno, ingeniero, ¿me escucha? Ya, hemos visto más o menos qué es, ¿no? Los amplificadores operacionales, ya, un review hemos hecho de lo que hemos visto en clase ya. Ahora vamos a hacer lo que es un análisis, ¿no? El análisis del amplificador operacional derivativo. Como podemos observar acá, como ya hemos explicado antes, ¿no? Consideramos o sea, un amplificador operacional ideal, en la cual tenemos que seguir dos reglas, que es uno que la corriente es muy pequeña y tiende a cero en la entrada inversora y en la inversora, ¿ya? En la cual acá vamos a hacer lo que es vamos a aplicar que es la ley de Kirchhoff, la ley de nodos, ¿no? Donde vamos a hacer las intensidades que entran más igual a las que salen. Y tenemos la I1 y la I2. Ya, pero acá sabemos que la corriente de un capacitor se obtiene multiplicando la capacitancia por la derivada del voltaje, ¿no? Porque no es igual aplicar en una resistencia que un capacitor. Y tenemos acá el I1, que va a ser igual a la capacitancia por la derivada de la velocidad, no, que va a ser del voltaje de entrada menos el voltaje en ese punto. Y la intensidad 2 va a ser igual al voltaje en este punto menos el voltaje de salida sobre la resistencia. Ya, hacemos esta igualdad y nos llega a la ecuación general que va a ser el voltaje de salida va a ser igual a la menos RC por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Ya, y acá tenemos que analizar en dos aspectos, ¿no? El voltaje lo vamos a analizar en AC y en DC. En DC lo que es el voltaje sería una constante,
ya sea 3 voltios, 5 voltios o 9 voltios. Entonces, la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, nos quedaría cero. Y en AC ya también tenemos esta sería la ecuación, ¿no? Que sería menos cero S derivada del voltaje sobre el tiempo. Esto sería más o menos el análisis de amplificador derivador. Ya. Ahora seguimos con el análisis del amplificador integrador a grandes rasgos. Es lo mismo, ¿no? O sea, la misma lógica, ¿no? Seguimos. En un circuito, en un amplificador ideal, analizamos lo que son las intensidades y ya sabemos, ¿no? También que la corriente en un capacitor es la derivada del voltaje con respecto al tiempo por la constante de capacitor. ¿Ya? E igual también despejamos todo lo que es la ecuación y evaluamos lo que es el voltaje de salida. Y también evaluamos, ¿no? El voltaje de entrada en AC, que va a ser esta ecuación, ¿no? El voltaje de salida va a ser igual menos 1 sobre OS, la integral desde 0 hasta un tiempo del voltaje de entrada con respecto, que va a estar con respecto al tiempo por la derivada. Ya, ya, y entonces en DC también va a ser, en este caso ya también el voltaje de entrada va a ser una constante, entonces tiene que salir, ¿no? De la integral. Y la integral de dt va a ser igual a t. Entonces, esta va a ser la ocasión para hallar el voltaje de salida en casos de de voltaje de entrada, un voltaje de entrada en DC. Eso sería más o menos lo que es el análisis. Ahora voy a pasar a mi compañero para que les hable sobre los amplificadores operacionales. Ya, continuando con la acción, bueno, yo voy a hablar la parte de lo que viene a ser los amplificadores integradores. Básicamente, este tipo de circuito es similar al de un inversor, solo que la diferencia es en que la parte de retroalimentación está con un capacitor, en cambio en el inversor está con una resistencia. Y básicamente, este genera una salida proporcional al realizar una señal, digamos. Y su ecuación característica, o sea, la fórmula en la que se puede ver es la velocidad, digo, el voltaje de salida viene a ser igual a menos uno sobre RC por la integral del voltaje en AC con respecto al tiempo. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar de las características del amplificador integrador. Bueno, hay varias, dentro de ellas lo vamos a denominar. Lo que viene a hacer es que la señal de entrada que se emplea básicamente es trabajar con este amplificador es de tipo cuadrada. Bueno, aquí viene a ser, ¿cómo podemos saber, digamos, que está actuando el amplificador integrador? Inicialmente, por ejemplo, en nuestro circuito nosotros tenemos una entrada eh, alterna de onda cuadrada. Al momento de integrarlo, esto básicamente resulta una señal triangular. Y básicamente, si nos ponemos a analizar una parte de ello, de la señal cuadrada, eh, viene a ser una constante. Y la integral de una constante básicamente viene a ser una función lineal con una recta ya con cierta pendiente, de acuerdo a la señal de entrada que se emite. Y básicamente la pendiente viene a ser negativa cuando la señal está en su máximo valor. Ahora, en la siguiente nos dice que la frecuencia de operación eficiente oscila entre los 180 kHz hasta los 250. Esto básicamente ya es de acuerdo a para que funcione mejor. El amplificador integrador es un integrador inversor con la resistencia de retroalimentación sustituida por un condensador. Como ya les había explicado, el positivo va a tierra, por eso es que se considera también el amplificador viene a ser inversor. Y también el amplificador operacional integrador presenta una impedancia infinita. Siguiente.
Vamos a hablar de las características del amplificador integrador en DC. El amplificador integrador tiene problemas con señales, ya sea si la señal de entrada es de tipo de señal con componente o con una componente en DC. El circuito comienza a saturarse, lo que impide que se comporte como integrador. Ahí tenemos una imagen, lo que viene a ser, digamos, ya que solamente tenemos, digamos, en retroalimentación un capacitor. Pero si nosotros añadimos en esa retroalimentación hacia el capacitor con una resistencia en paralelo, esto básicamente se hace para que básicamente la señal se emita mejor y básicamente evitar el ruido del capacitor que se genere y básicamente esté en menos saturación y la señal sea mejor, o sea, la que se transmita. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de deducción de ecuaciones, lo que viene a ser en el dominio del tiempo, que básicamente también mi compañero ya había deducido de forma normal. En este caso vamos a deducirlo con una ecuación diferencial, que viene a ser en el dominio del tiempo. Básicamente esto igualando las corrientes de entrada y del condensador. Como sabemos la corriente, como sabemos que el voltaje es intensidad por resistencia, la corriente de entrada viene a ser interpretada como el voltaje de entrada sobre la resistencia, que viene a ser igual a la corriente del condensador, que viene a ser menos el valor del capacitor por la capacitancia, por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Y ese viene a ser negativo porque básicamente actúa como un inversor. Despejamos la derivada de voltaje con respecto al tiempo y nos da menos 1 sobre RC por el voltaje de entrada. Y básicamente integrando ambos miembros de ahí, nos da la ecuación que básicamente tiene el circuito amplificador integrador, más V de salida, que viene a ser como una constante. Y básicamente no viene a ser la tensión inicial del condensador. Siguiente. Ahora vamos a hablar de deducción de ecuaciones en el dominio de Laplace. Ya esto para trabajar con función de transferencia, ¿no? Bueno, aquí básicamente ya, como ya habíamos hallado anteriormente, el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre RC por la integral de voltaje de entrada. Pero como estamos trabajando en función de la transferencia, esto viene a ser interpretada por un S, porque estamos trabajando en el dominio de Laplace y el valor de función de transferencia viene a ser la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, que viene a ser menos 1 sobre RCS. Siguiente. Ahora vamos a hablar con respuesta al diagrama de Booth. Básicamente, interpretada por la función de transferencia, que viene a ser menos 1 sobre RC por S era anteriormente, y ahora en vez de S, básicamente lo volvemos a una forma normal, que básicamente se trabaja mayormente, que viene a ser por JW. Y el menos 1 en forma polar se representa como 1 polar 180 grados. Y ya, bueno, eso viene a ser la ecuación que se viene. Y ya, pues la ganancia en decibeles viene a ser 20 logaritmo de esa función, se podría decir, que acabamos de hallar. Y esto nos resultaría con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Siguiente. Ahora, para hallar el fase, el ángulo de fase, de acuerdo a esa ecuación que acabamos de hallar, lo convertimos en forma polar. Y lo que viene a ser, está en fase a 90 grados. Que generalmente también en funciones, digamos, si tenemos una función senoidal, una entrada de función senoidal, básicamente integrando, esto
se convierte en una función coseno con fase de 90, o sea, viene a ser interpretada por eso. Y por el integrador práctica de Miller viene a ser con la resistencia en paralelo al condensador que acabamos de agregar. Y básicamente se obtiene esa fórmula, que es menos RF, que viene a ser la resistencia en paralelo al condensador, sobre la resistencia por 1 más S por RF por el condensador. Siguiente. Ya, aquí tenemos un ejemplo que básicamente habíamos nosotros agarrado como referencia para básicamente hallar el cálculo de forma así manual y básicamente simularlo también. Este es un circuito básicamente donde ya está en paralelo en el condensador una resistencia que estamos trabajando con 10K y de acuerdo a la fórmula que acabamos de hallar, básicamente reemplazamos sus valores, donde la resistencia va a ser de 10K y el capacitor viene a ser de 2.2 nanofaradios. Reemplazando esos datos, siguiente, básicamente tenemos este problema para resolver, que viene a ser, básicamente, primero agarramos lo que viene a ser la parte de la integral, que viene a ser 0.5 por el seno de 2pi por 1000t, diferencial de t. Como sabemos, el 0,5 es una constante, sale fuera de la integral. Y la integral básicamente del seno viene a ser el menos coseno. 1/a por menos coseno. Porque dentro de ese seno tenemos 2pi por 1000t. O sea, representa como una de doble variable, se podría decir. Y básicamente, reemplazando en la fórmula que tenemos, em, deducimos que tenemos como voltaje de salida 0,5 por 10 a la 4 por 2.2 por 10 a la 9 por 2pi por 1000 por el coseno de esa función, menos 1/10 a la cuarta por 2.2 por 10 a la 9, que viene a ser es como una constante. Y básicamente la solución indefinida queda 3.61 por el coseno de 2pi por 1000t. Aquí básicamente esto se deduce a partir de una ecuación donde el 3.61716 viene a ser la amplitud. Y como estábamos trabajando con una función sinoidal, básicamente al integrarlo tenemos una función coseno. Donde K básicamente ya viene a ser como una constante. Y en este caso viene a ser la constante de integración reescalada. Siguiente. Ya, voy a pasar a mi Sí, compañero Martín. para Sí, que les Martín. explique más sobre el diferenciador. Ya la parte de las aplicaciones, cómo lo han analizado, no sé, con diferentes funciones en el tiempo. Sí, porque la teoría ya lo hemos llevado en una sesión. ¿Qué Em, aplicaciones más se Hola. hicieron? Sí, Entonces, ingeniero, de frente a la simulación que hemos hecho, sí, no hemos hecho aplicaciones, lo han hecho en cascada, o quizás una ecuación diferencial. A ver, vamos a las aplicaciones porque mira, ya está el tiempo. aplicaciones, no hemos hecho aplicaciones, ingeniero, solo hemos simulado nomás. Se nos ha Ok, complicado, ingeniero, no hemos podido. ¿con qué paquete? Entonces, solamente la simulación le presentó. Muestren lo que han hecho. Dice ingeniero. Ya. Ingeniero, yo voy a presentar lo que es
cómo se comporta, ¿no? En la simulación. Primero el diferenciador, que es la derivada, ¿no? Que es derivada matemática de una señal de entrada. Esto es esencial para detectar cambios rápidos, ¿no? Bueno, ahí está la estructura del circuito que ya lo ha dicho, ya el condensador está en serie con el amplificador operacional. ¿Cómo se comporta la señal? Bueno, en DC lo ha dicho mi compañero, como es una constante, tiende a cero, la derivada es cero, entonces no pasa una señal, queda bloqueada la señal. En AC eh, solo es la derivada, ¿no? Ya toda nuestra derivada, cómo se comporta una derivada. Y ahora voy a hacer lo que es la simulación. Esta es la simulación. Bueno, si se dan cuenta, un cambio brusco es el impulso. En la señal cuadrada es cada vez que el cambio es brusco hay impulsos. En una señal senos, la derivada simplemente es coseno. Y la señal rampa es una señal cuadrada, porque esto creo que es y es igual a x y una derivada de x es una constante, por eso se saca una constante, ¿no? Ahora voy a explicar también lo que es por qué le ponemos una resistencia de 10K en serie al condensador. Bueno, esto se pone solamente para porque el diferenciador eh, tiene harto, ¿cómo se llama? El ruido le afecta bastante, porque si no tiene una resistencia, tiene una oscilación bastante alta. La resistencia reduce el ruido a alta frecuencia, limita el pico de corriente de derivación. Sin esa resistencia, el diferenciador es ideal, pero no es el real, ¿no? Por ejemplo, si le sacamos la resistencia y lo simulamos, se van a dar cuenta que en cada pico que es la oscilación, ya no está derivando ya. También implica mucho la frecuencia. ¿Ve? Tiene picos muy altos. Por eso se pone una resistencia en serie. Ese es uno, porque el ruido le afecta bastante. Ya. Ahora, Y sí, está bonito, Manuel. ¿Qué pasa si pones un seguidor? ¿Has hecho la prueba? un seguidor, no le he hecho la prueba. Claro, no inyectar directamente la señal ahí al derivador, ¿no? Sino que poner al inicio un seguidor de tensión. Porque ahorita es tema de la impedancia, ¿no? Un seguidor de tensión. Claro. ¿Cuál? ¿Estos o de cuál es ingeniero? Seguidor de tensión, un operacional, ¿no? La configuración que hicieron, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida, ¿no? ¿Cómo debo agregar ese ingeniero? Ese sí, no. Ya, pero está bien, bien, bien el argumento, la resistencia ahí que han puesto, han contemplado ahí para reducir el ruido. Sí. Ya, continúa. Ya bueno, ese era lo que es el diferenciador de ingeniero ya. Bueno. Ya, ahora otro también es que la frecuencia tiene que mucho que ver porque a frecuencias bajas casi no pasan las señales y a frecuencias medias altas son muy amplificadas, ¿no? Si variamos la frecuencia, la señal también pasa, pero es muy débil ya. Ese sería lo que es el diferenciador. Ahora, viendo el integrador, la bueno, es lo mismo, ¿no? El concepto que solamente es un sistema que integra el circuito. ¿Cómo se comporta la señal en DC? También ya lo ha mencionado mi compañero, que en DC como es una constante, entonces si integramos una constante, la señal va a seguir subiendo. Si es una constante en línea y lo integramos, va a ser una señal tipo rampa que va a seguir subiendo hasta el infinito. Por eso se pone una resistencia también para que funcione más o menos, ¿no? Bueno, ya las ondas también se comportan de esta forma. Ahí tenemos todas las ondas que es de cuadrada, triangular, de senoidal a coseno, tipo rampa también a una función cuadrada, porque la integral de
de esa parte que solamente es una X, digamos, se comporta como X al cuadrado y hace una parábola mm, de las tipos rampas así. Ya. ¿Por qué se introduce el capacitor aquí, no? No, que diga la resistencia en paralelo con el capacitor, porque impide que se sature por pequeñas corrientes, estabiliza la operación, convierte al integrador ideal en uno real y controla el tiempo de integración. Bueno, sin la resistencia, puede ocurrir que a veces el integrador ya no integra ya hasta cierto, solo llega hasta un punto máximo. ¿Ve? Ya no integra ya, sin la resistencia. O varía mucho. Está bien, creo. Está llegando recién. Así más o menos el comportamiento, ¿no? Sin la resistencia, ya no es ya constante. Varía el voltaje. Ahora, bueno, es también, ¿no? Su frecuencia también tiene que mucho que ver con la frecuencia, creo, en esto, porque eh, por la frecuencia llega a un punto que ya no integra ya, o se va la señal, ¿no? Tiene mucho que ver la frecuencia. Listo, Manuel, pero hoy no estarían también haciendo un filtro. Sí, eso iba a explicar justamente. El integrador funciona más o menos como un filtro pasabajos y el diferenciador es un filtro pasaltos. El integrador, por ejemplo, a baja frecuencia la salida es grande, integra, pero a alta frecuencia la reactancia del capacitor baja, entonces la salida es pequeña. Es más o menos como filtros activos en sistemas de audio y generaciones de señales triangulares en osciladores. Ya, muy bien, Manuel. ¿Todo? Ya, sí, es todo de mi parte, ingeniero. Está bonito, está bonito. Veo que todos utilizan Proteus. Sí, ingeniero, es que también he Proteus. hecho en el Cooks, pero no he encontrado así un oscilador de señal, algo que cambie la señal y tengo que estar poniendo otro. Ahí está también en Cooks, Ah, el ya, ya, integrador ya. y este también el diferenciador. Sí, tienen que crear ahí las funciones, pero Sí, eso no lo sería creo. mejor. Sí, ya. Muy bien, muy bien. Listo. Callata Carreón, Quispe Umiña, Yana Paucar, Estofanero Mestas y Mendoza Yankee. El grupo 5. Profesor, Fundamento. compañeros, ¿se me escucha? Sí, Ya, sí. antes de empezar con la exposición, ¿cuánto tiempo duraría más o menos una exposición para así adelantar o... Ya queda un par de, ustedes y un par de, solo dos grupos, normal Depende, pues, si está interesante y aplicaciones. Ya, ya, ingeniero. Williams, Ya, sí, con confianza. ya, a mi grupo y nos tocó exponer sobre el MOSFET y fundamentos y sus aplicaciones que al final mis compañeros van a mostrar. Siguiente. Ya, lo que es el contenido. Primero, como
Número 1 tenemos el transistor que cambió el mundo, una breve introducción acerca de este transistor MOSFET. 2 sería anatomía y física del MOSFET, cómo está estructurado internamente el MOSFET. 3, MOSFET frente al BJT, una comparación. 4, ventajas, estrategias y aplicaciones que se puede hacer con el MOSFET. 5, tendríamos un circuito 1 que es dimmer LED de alta eficiencia. El otro circuito que sería el control de un motor BLDC. Y la 6 lo van a concluir mis compañeros. Siguiente. El transistor que cambió el mundo. ¿Por qué se le conoce este transistor, el MOSFET, que es bastante importante para hoy en día, ¿no? En bastantes aplicaciones que se dan. El transistor MOSFET o metalóxido semiconductor es literalmente el dispositivo artificial más fabricado en la historia, con más de 13 sextillones fabricados. Ya se imaginarán. Una comparación sería que el MOSFET es mejor que el BJT para la comunicación rápida, eficiencia alta, control con microcontroladores y aplicaciones de potencia, porque opera por voltaje, no consume corriente de entrada y tiene mejor pérdida energética. Siguiente. Bueno, una breve historia, ¿no? Del MOSFET. El MOSFET surgió en el año 1959, fue un transistor que se desarrolló en ese año por Mohamed Atalaya, que dice ahí, como óxido de silicio. La vaciación con dióxido de silicio no solo hizo posible el primer MOSFET funcional, sino que también sentó las bases del proceso planar clave para la revolución de los circuitos integrados. Siguiente. Anatomía física del MOSFET. Estructura física. Bueno, aquí tenemos el NMOS, que también significa MOSFET de canal N. Es un sustrato de silicio tipo P que aloja dos regiones N en source y drain, que ese source sería el ¿no? Como sería la fuente, y el drain sería el drenador. Entre ellas una capa fina de óxido de silicio, sobre ellas el electrodo de gate, que sería gate, la puerta. Y lo que es body diode o parásito o diodo parásito, este diodo parásito es un diodo interno que existe dentro del MOSFET debido a cómo está construido físicamente. O sea, no es un diodo agregado, no se puede quitar, forma parte natural del MOSFET. Este diodo aparece entre el drain y el source, entre el drenador y la fuente. ¿Cuál es su función? Bueno, su función es proteger contra corrientes inversas con cargas inductivas. Un ejemplo sería motores, bobinas, relés. Cuando la corriente intenta ir en sentido contrario, el diodo se activa y evita que el MOSFET se dañe. Siguiente. Bueno, tipos y modos de operación del MOSFET. Por los tipos tenemos tipo de canal, que son dos, ¿no? Canal N y el canal P. Lo que es por modo de operación, tenemos el enriquecimiento y lo que es el empobrecimiento. Bueno, ¿qué puedo? Ya siguiente. Principios de funcionamiento. Formación del canal. ¿Cuándo está apagado? Cuando el voltaje o la tensión entre la puerta y la fuente es cero, no hay canal, o sea, no fluye corriente. Entonces la corriente entre el drenador y la fuente tiende a cero. Aplicando voltaje en entre la puerta y la fuente, y el campo eléctrico atrae electrones hacia la superficie. Encendido. ¿Cuándo es encendido? Cuando el voltaje GS es mayor que el voltaje TH, que sería voltaje umbral del MOSFET.
Entonces, si ocurre este caso, se forma una capa de inmersión tipo N que conecta la fuente y el drenador. Siguiente. Bueno, regiones de funcionamiento. Tenemos tres, lo que es el corte, ómica o de resistencia variables, lo que también tenemos la saturación. ¿Cuándo es corte? Cuando el voltaje entre la puerta y la fuente es menor que el voltaje umbral. ¿Cuándo se dice que es ómica? Cuando el voltaje entre la puerta y la fuente es mayor que el voltaje umbral. Y además podemos decir que es pequeño, ¿no? Y la saturación cuando, digamos, el voltaje de la puerta y la fuente es mayor que el voltaje umbral. Y el voltaje entre el drenador y el fuente es grande. Siguiente. Ahí podemos ver, ¿no?, las tres regiones de operación. Región de corte, región ómica o lineal, región de saturación, cuando es activa. Y ahí podemos observar los valores, ¿no? Como, por ejemplo, en la primera tenemos región de corte. ¿Cuándo ocurre región de corte? Cuando el voltaje GS, o sea, voltaje entre la puerta y la fuente, es menor que el voltaje umbral del MOSFET. Entonces el transistor está apagado. Y el uso que se le puede dar en esta región es un interruptor abierto, ¿no? Región ómica, la 2 lineal. Esto se cumple cuando el voltaje TS entre el voltaje entre el drenador y el fuente es menor que el voltaje GS menos el voltaje de umbral. Y ahí podemos observar, ¿no?, las tres regiones de operación. Siguiente. Bueno, a continuación mi compañero va a continuar con la exposición. ¿No se escucha, docente? Sí, Gadiel, continúa. Vale. Ahora lo que yo voy a hacer es explicar lo que es las diferencias entre el MOSFET y el BJT. Bueno, primero tenemos la diferencia fundamental, que es que el MOSFET es controlado por voltaje, mientras que el BJT es controlado por corriente. Bueno, ¿por qué decimos esto? Bueno, la explicación es que bueno, la impedancia de entrada del MOSFET es extremadamente alta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente no permite el paso de corriente hacia su entrada. Básicamente el IG, que es la corriente de entrada, que es el input current o gate current, es básicamente cero, es casi nulo, es muy pequeña. Así que podemos decir que esa corriente es despreciable. Mientras tanto, que el BJT tiene una impedancia de entrada baja, lo que requiere de lo que es una señal corriente siendo continua. Siguiente comentario. Ahora vamos a ver lo que es la comparativa de eficiencia, ¿no?, entre el MOSFET y el BJT, tanto en pérdidas en conducción como en conmutación. El MOSFET, que tiene la fórmula de P es igual a I D cuadrado por RDS ohm, es la relación cuadrática eficiente baja corriente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando un MOSFET está encendido, se comporta como una resistencia llamada RDS, que es RDS era Drain Source On Resistance, que es básicamente una resistencia en MOSFET. Y cuando se duplica la corriente, entonces las pérdidas de este se cuadruplican. Por eso dice que tiene una relación cuadrática. Por eso es más eficiente para usarlo en corrientes bajas y medias, porque la resistencia de esta suele ser muy pequeño. Y, pero ya, siguiente.
pero en cambio en el BJT la relación es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando la corriente, digamos, se duplica, las pérdidas se duplican, van en un 1 a 1. No es tan significativo la pérdida en conducción como en el MOSFET. Pero claro, no todos los componentes son universales. Siempre hay que elegir bien como cuál hay que usar según las necesidades que uno tenga. Ahora pasamos a las pérdidas anterior, en las pérdidas de conmutación. Básicamente, ¿qué quiere decir la pérdida de conmutación? Bueno, en el MOSFET nos dice que es una conmutación rápida en nanosegundos. Eso quiere decir que tiene una pérdida de conmutación muy baja. Básicamente que se enciende y se apaga muy rápido y no tiene carga almacenada. Así que no, bueno, en un ejemplo que podría decir sería que podría ser que decir que no quedan atrapados o de forma así cuando se apaga. Así que el MOSFET es ideal para la aplicación en alta frecuencia, tanto como puede ser en fuentes DC-DC, en inversores, drivers PWM. En cambio, lo que es el BJT tiene pérdida de conmutación alta, ya que es bastante lento y tiende a almacenar cosas. ¿Por qué? Porque conmuta lentamente con el tiempo de almacenamiento de carga y básicamente tiene unas pérdidas que pueden llegar a ser importantes cada que se cambia de on a off. Y en altas frecuencias, las pérdidas básicamente hacen que el BJT sea ineficiente. Siguiente, compañero. Ahora vamos a ver los criterios de selección para elegir un MOSFET o un BJT. Bueno, como ya vine explicando, la conmutación a alta frecuencia es bastante benéfico para el MOSFET, para poder elegirlo. También la lógica digital CMOS, ¿qué es CMOS? Bueno, bueno, básicamente es lo que significa el semiconductor complementario de óxido metálico, que es una tecnología para los circuitos integrados que ya conocemos. También es lo que dice máxima eficiencia energética, que básicamente no es lo que dije, que no usa mucha corriente, así que puede ser más efectivo en una energía menor. Bueno, tiene alta impedancia de entrada, lo que bueno, reduce la necesidad de corriente. La paralelización sin riesgo térmico, que básicamente al estar trabajando en paralelo no, no calienta mucho como otros transistores. No, ahora vamos a hablar de por qué elegir BJT. Bueno, porque puede Sí, realizarla. Gabriel, avanzamos en la aplicación porque sabemos ya muy bien en claro que un Sí, MOSFET siguiente tiene compañero. mayor cualidad que un BJT, Sí. pero de alguna u otra manera los dos a veces se complementan. Recordar que el MOSFET no deja de ser sensible, ¿no? La estática. Entonces, Ah, para que así es. conmute mejor, se le pone un BJT ahí como una etapa preamplificadora para prever esas situaciones. Entonces, yo creo que la teoría, todo eso ya lo han discernido en su momento. Nos gustaría ver qué aplicaciones, qué más han hecho ustedes. Mm, sí. Bueno, acá tenemos básicamente unos ejemplos de lo que es aplicaciones que podemos darle al MOSFET entre bajas y altas potencias. Bueno, a baja potencia básicamente estaría actuando como para señales y podría usarse en lo que es la lógica digital, lo que es el CPU y el MCU. El CPU es el hardware, o sea, la unidad de computacional central. Básicamente es el cerebro de una computadora.
más o menos por ahí. Y el MCU es algo que ya todos conocemos, que serían los microcontroladores. También podemos usarlo para memorias SRAM, memorias flash, y para poder amplificarlo, como el docente dijo, audio, o también podemos llegar a amplificar radiofrecuencia. Y en alta potencia podemos usarlo para lo que es las fuentes de alimentación, para control de motores y inversores solares. También hicimos ejemplos, ingeniero, y voy a dar paso a mi compañero para que pueda explicarles. Ingeniero, buenos días. ¿Se me Sí, escucha? buen día, continúa, sí. Ya. Bueno, en este caso yo voy a explicar sobre una aplicación que hemos hecho, que es un Daimler LED de aplicación de alta eficiencia. Y en este caso hemos hecho con un control PWM y bueno, les voy a explicar en la simulación siguiente. ¿Podrías pasar al esto, al, al circuito? Ya. Ya, bueno, en este caso hemos hecho el circuito de dimmer que, que vamos a empezar cómo es su funcionamiento, ¿no? Con el PWM y con, con el MOSFET. Bueno, para iniciar, para explicarles bien cómo es el funcionamiento de todo este circuito, si se pueden apreciar en la parte inferior derecho, tenemos que tenemos la fuente de alimentación, ¿no? Que es de 23 voltios en AC, que este corriente pasa por está. Ya, ya tenemos la alimentación que pasa por la puente rectificador, ¿no? Que está más arribita, que lo que hace es poder transformar, ya que como tenemos una alta tensión, este, este rectificador lo que hace es poder convertirlo a una baja tensión. En este caso sería 12 voltios. Que esta señal de baja tensión es rectificada mediante el puente de diodos y filtrado por los capacitores que tenemos, produciendo una línea, podemos decir, pasa a DC para poder trabajar en el PWM. En el PWM, como podemos ver, está en la parte inferior izquierdo, que este PWM está configurado y genera una señal senoidal, cuyo ciclo útil se ajusta a través de un potenciómetro. Como podemos ver en la parte, está al costado, que es un potenciómetro, que con este potenciómetro vamos a poder controlar la intensidad de potencia para el LED. Después de esta señal, va a pasar a la parte de arriba, en la parte izquierda, que tenemos un switch, que este switch nos va a poder controlar la señal de control, ¿no? Sería la señal de control. Sí, estofanero, ¿por qué le dicen alta eficiencia? Disculpe. Sí, ¿por qué le dicen de dimmer de alta eficiencia? Me De alta pareció eficiencia. escuchar. Sí, Mm, alta eficiencia porque primero trabajamos eh, al iniciar trabajamos, como les dije, con un voltaje
230 voltios. Y estamos trabajando con una alta fluencia y que nosotros con este circuito lo que hacemos es bajarlo a una señal de baja tensión mediante los estos, ¿no? El puente de diodos que tenemos. Ya, y conviene, por ejemplo, yo veo acá un circuito bastante, tiene varios componentes. ¿Cuál Sí. conviene? ¿Hacer este circuito o quizás trabajarlo con tiristores, que es otro componente que solamente necesita resistencias, un condensador para hacer la carga y descarga y hacer un disparo, ¿no? al tiristor y de esa manera variar pues, el ciclo de trabajo de la onda senoidal. Entonces, por eso preguntaba si conviene hacer este dimmer, hay varios componentes, o simplemente utilizar un tiristor y hacer también la misma aplicación. Mm, sí, al parecer tenemos varios componentes que, bueno, Mm, se complica un poco, ¿no? Y creo que más recomendable sería trabajar con esto. El sí, disipador de... no digo que está mal, ¿no? Está bien que, entonces ahí preguntaba, ¿por qué eficiencia? Capaz tu diseño o acá lo que han hecho ustedes es realmente eficiente. Pero eso, Ah, ¿cómo mides? Bueno, no sé, el nivel de potencia, claro, el consumo el consumo, por ejemplo, la corriente, por ejemplo, los tiristores producen armónicos. Y esos armónicos entran a la red y afecta pues, a los equipos que están cercanos, ¿no? Y los armónicos no es bueno, hay que filtrarlos. Quizás tu diseño acá no genera, podría ser ese punto. Por eso preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué le dicen eficiente? también sería bueno esto, ¿no? Con un triac, Hubiese pero en sido este bueno caso, analizar pues, su eso, espectro también, ¿no? A ver si para genera. como estamos tocando el tema de MOSFET, por eso nos hemos, al incluir un Claro, claro. MOSFET, por eso más lo hemos Podemos ver la hecho simulación, a ver específico. cómo va, realmente si varía ahí. eh, Con el esto, con el potenciómetro, la, sí, la le han hecho señal esto. potenciómetro, ¿no? Sí, Ujú. es lo que, como puedes decir, controla la potencia que va a entrar a la LED en este caso. Sí, sí, sí. Por eso queremos ver esa onda. A ver, han hecho su ecuación ahí para ver cuánto de potencia, variando ahí el potenciómetro, si efectivamente es suficiente para activar por ahí el MOSFET. Sí, sí, ingeniero. Mm, compañero, ¿podrías dejar de compartir esto para compartir la simulación? Bueno, mientras va compartiendo, quizás se preguntan por qué es mejor un tiristor, es un poquito ya parte de electrónica de potencia. Creo que llevan el siguiente semestre, me parece. ¿Ya?
todo lo que viene a ser tiristores. ¿Se puede apreciar? Ujú. A ver, dale, a ver, queremos ver la potencia, cómo han analizado aquí. ¿Se me escucha, ingeniero? Ujú, sí, Ya. Ya bueno, como le estaba explicando, en esta parte tenemos la lámpara. Este es el potenciómetro para poder controlar la tensión que pasa a la lámpara, que por este caso va a pasar. Y en este osciloscopio vamos a poder ver, ¿no? La variación en este caso que va a ser el potenciómetro. Como podemos ver aquí, el switch está desactivado. Y al activar la señal de control, ya. Ya como podemos ver aquí tenemos la señal cuadrada que en este caso sería el esto, ¿no? La potencia que está pasando, por ejemplo, aquí al dar, por ejemplo, podemos decirle al bajar la tensión de esta. Sí. ya está Fonero, listo está Fonero. ¿Quién más algo de tu grupo? ¿Algún aporte más a ver de acá de los integrantes? O sea, en este caso consideramos el MOSFET de alta eficiencia es por todo por la frecuencia que puede soportar, ¿no? Porque un MOSFET puede soportar frecuencias muy altas, ¿no? Hasta megahercios. Entonces, para aplicaciones DC que requieran crear un PWM de alta frecuencia, un MOSFET es lo ideal. Sobre todo porque tiene una frecuencia de trabajo bastante alta. Y también como se activa por voltaje, consume menos, por así decirlo, energía, ¿no? En cambio, una que se activa por corriente tiene que consumir más energía. O sea, como parte del funcionamiento del MOSFET. Sí, está bonito ahí el circuito. Por eso era la pregunta, ¿no? Si lo han analizado en todas sus cualidades, ¿no? En el espectro. Y sin alta frecuencia ya podría ser, pero el 5.5 envía ¿hasta qué frecuencia? 5, listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ¿cuál es? A ver, a ver, a ver. Hasta 500 kilohertz, ingeniero. Kilohertz. Ya. Para encendido de LEDs, no hay mucha potencia ahí, pero ¿Y qué se llama? Ingeniero, falta terminarte de exponer. La otra aplicación. sí. A ver, nos apuramos. Ya. Voy a exponer. Creo que les dije no, pero bueno, ya es su expertise de ustedes, ¿no? Unas 18 me parecía diapositivas, con énfasis en el diseño, ¿no? Hubiese sido interesante. 2 diapositivas hablar de cualidades del MOSFET con el BJT y iniciar así, ¿no? Con el diseño que hicieron. Hemos hecho esto, no sé, hemos controlado un motor ahí de alta potencia. ¿Cómo es posible que el MOSFET resista algo de potencia, pues no? Recordar que MOSFET se utiliza más ahí. Ya, Muy bien, ingeniero. ya a ver, concluye Leonardo. Ya, voy a hacerlo rápido nomás. Otra aplicación utilizando MOSFET sería un ESC, que es un control electrónico de velocidad para motores brushless de motores sin escobilla que trabajan con corriente trifásica. Ya como se ha usado, se ha hecho un esquemático para que funcione todo esto del circuito. Se usan microcontroladores, un triple puente trifásico de MOSFETs. Y también se ha usado controladores drivers para controlar los MOSFETs.
Digamos, esto es un pequeño ejemplo. Hay dos tipos de MOSFETs, de nivel estándar y de nivel lógico. Los estándares en su puerta de... En su gate, la entrada gate, digamos, si es que entra a 5 voltios, se llega a activar en los de nivel lógico, pero la resistencia interna del MOSFET, digamos, acá tengo un ejemplo, digamos, si es que va a trabajar, digamos, con 10 amperios, su resistencia interna es, digamos, 0,8 ohms, va a tener que disipar, digamos, 80 watts de potencia, y eso sería muy ineficiente. Pero, digamos, de los MOSFET de nivel estándar normales, que digamos en la puerta gate se introduce, digamos, la puerta de drain se introduce, digamos, 12 voltios y la puerta de gate se introduce un voltaje muy similar a la de entrada. Digamos, en este caso de este tipo de transistor de este IRLZ44N, su resistencia interna bajaría muy a esta resistencia muy de 0,54 miliohms. Y digamos, que trabaja 10 amperios, la potencia que disipa sería prácticamente medio watt, que es lo más eficiente, lo que se requiere, lo que se quiere usar con MOSFETs. Y para usar, digamos, acá tengo un pequeño ejemplo, digamos 5 volts de nivel estándar, el MOSFET no se va a terminar de activar por completo, o casi nada. Y digamos, si es que ingresamos en la compuerta drain se ingresa 11.1 volts y en la entrada de gate se introduce 11 voltios, el MOSFET se va a abrir por completo y su resistencia interna va a ser muy, muy mínima. Pero ¿cómo hacemos para, digamos, si queremos usar un microcontrolador, un Arduino, un SP32 que trabaje con esos voltajes? Se usa drivers para MOSFETs. Acá tengo un ejemplo de un drivers controlando dos MOSFETs de alta y de baja. Acá es donde se introduce el voltaje de 3.5 o 5 voltios. Acá también, de alta y de baja. Y acá está, digamos, acá está lo que estaba diciendo. Se introduce 5 voltios o de 3.3 y el driver ya lo vuelve a 11 voltios. Y para el motor de trifásica se usa la siguiente lógica. Digamos, la parte alta del C, digamos, este sería el C. Se activa y se tendría que activar, se activa la parte alta del C, del motor, de la bobina C, para que fluya por acá y se tendría que activar en la parte baja del B. Entonces la corriente vendría, la energía vendría por acá y se regresaría por aquí. Una vez que llega a este punto, por lógica, con la lógica que tiene que tener el microcontrolador para controlar todo esto, se mantiene activado esto y ya también se activa la parte alta A, cosa que vendría la corriente ya también por aquí y regresaría por la B. Y después de eso se mantiene activado la parte alta A para que vendría por acá también la corriente y regresaría por la C también. Acá está más mejor ejemplificado todo. Y para que todo esto funcione, para que digamos todo dé una vuelta, se tiene que hacer 6 fases de todo esto. Y si has construido esto, he hecho el diseño de todo esto, pero me han llegado los MOSFETs dañados y los drivers necesitan unos capacitores de acá, unos valores muy específicos que no he encontrado acá. Y le he puesto unos valores cercanos, pero igual no ha funcionado. Y va a llegar esta semana esos valores de esos capacitores. Y ese sería el control de un motor brushless de alta potencia, porque este motor consume 30 amperios en general. Eso es aparte de una aplicación de los MOSFETs. Ahora, la siguiente, puente H. Listo, Brian. ¿Culminado? Ya, voy a seguir con el puente H.
A ver, ¿cuál es la aplicación? Siguiente. Y algo simple, o sea, el Siguiente. puente H es más, un poco más simple. Excel, digamos, Excel, los 4 MOSFETs, y acá están sus drivers que funcionan, o sea, sus drivers controladores. Acá es una lógica simple, digamos, si el motor, queremos usar el motor para la aplicación simple, digamos, en el microcontrolador tendríamos que activar esta parte en alta. ¿O lo tendrás en simulación antes de que expliques? No lo tengo en simulación. Pero es algo Ok. simple, o sea, en el ¿Has microcontrolador, implementado esta? el puente ¿Implementaste? H está en una placa. Mi compañero lo puede exponer de esa parte. Ya, sí se entiende, estimado. Yo creo que hay bastante aplicación aquí. De hecho, es un transistor bastante, uno de los buenos, ¿no? Incluso hay unos mejores también, los IGBTs. También, igual que, misma perspectiva que acá los MOSFET. Entonces, esto de acá sí van a considerar ustedes porque es el más utilizado. Obviamente que ahora ya viene todo integrado, ¿no? A menos por la premura del tiempo no puedan acceder, pero ahí sí lo pueden ustedes diseñar, implementar, en fin. Pues nada, listo, quedamos. Brian. Ya, ingeniero. Ya, ingeniero, ahorita le presento la placa del puente H. Exacto. Sí, suficiente. Esta es la práctica. Ya, esta es la práctica. Es un puente H para controlar 2 motores. Tenemos puente H para cada motor. Acá tenemos un motor, por ejemplo, no sé si se nota el giro. Ya, ¿cómo funciona este? Tenemos nuestro amigo controlador, que es un SPS3, que envía las órdenes, por ejemplo. Tenemos acá para nuestro puente H un circuito lógico. Tenemos el chip, si no me equivoco. A ver. Ya, que es el 74HC102D, ese de acá, que es una compuerta lógica NOR, que sirve para decidir, ¿no? Para cada motor, qué opción va a ser. Porque este puente H tiene 3 modos de operación. Frenado, giro horario y giro antihorario. O sea, inversión de giro y giro. Frenado. Y para controlarlo, para que sea alta eficiencia, se usa puras compuertas lógicas. Una compuerta NOR es de acá. Y otras dos otras compuertas NOR también. Ya, entonces, como se puede ver en el motor, no se observa muy bien cómo funciona. Si vamos a el osciloscopio. No, dos. Estamos. Ya. Ahorita está en modo de, por ejemplo, cuando está la señal PWR negativa, es cambio de giro, el PWR positivo es giro y tiene función de frenado cuando es básicamente señal negativa. Estamos observando la salida 1 del motor. Se puede ver en el osciloscopio cómo funciona, ¿no? Tenemos tanto la señal positiva PWM, la negativa ahora, es cambio de giro, luego el frenado. Para el frenado, porque ¿qué pasa cuando cortas la corriente en un motor de este tipo, con escobillas, que continúa el movimiento? Entonces, para lo cual esta placa tiene una bobina, de modo que para el frenado,
hace que se disipe la energía de los MOSFET de bajada, 2, a la bobina, para que el frenado sea automático, en seco. No haya una inercia, ¿no? Que continúe en movimiento el motor cuando se corte la alimentación. Y se puede observar acá, ¿no? Entonces se podría observar en el motor, pero creo que por la cámara no se observa el frenado. Ya, esa sería una implementación que es fuente H. Y la otra es con PWM. Vamos, vamos. Y ver. Ya, ya, a ver. Así, ver esta acá. No, repito, a ver, repito. Ya, este es el PWM. Hemos armado un PWM sencillo con MOSFETs de tipo lógico, ¿no? Estos MOSFETs acá son de potencia y estos de acá son de tipo lógico. Estos se activan a 3.3 voltios y estos, no me equivoco, a 8. Estos son más, bueno, esta placa soporta para 30 amperios de corriente para el motor normal, bastante interesante. Y esto es algo más sencillo, ¿no? Una placa de control lógico. Entonces podemos variar el PWM. Hemos aumentado el duty cycle, 30, ¿no? Vamos a ir aumentando el duty cycle. No sé si se observa, a ver. No, esta es otra. Ah, sí, también, para que se visualice bien el motor, ¿no? Porque no se visualiza bien el cambio de giro y todo eso. Sí, pues, complicado. Ya está bien.
Es un sistema de